Queridos hermanos, buenos días, una vez más leyendo en presencia de esa maravillosa luz del Espíritu Santo. Estoy grabando los videos a oscura. Cuando el Señor se manifiesta a oscura es como no se ve bien la imagen, sino más bien es el Espíritu Santo quien radia su energía divina. Vamos a continuar con esta hermosa Biblia Renovaré con Levítico, con el video número 39, y continuamos después con Levítico 1:1, 3:2, ofrenda de paz, las ofrendas, los holocaustos. Pero antes siempre es necesario orar, leer oraciones para ir preparando el camino. No es momentos de críticas, sino de unión en oración para poder recibir a nuestro Señor. Vamos a leer una oración del libro Oraciones que derrotan a los demonios. Este libro yo lo compré en YouTube, muy poderoso. Sería bueno que cada uno lo tuviera en sus casas, que estén en ayuno y que traten de hacer el mayor número de oraciones todos los días para ir preparando el camino para nuestro Salvador. Oración para soltar el poder de la sangre. Cubro mi mente y mis pensamientos y los pensamientos de mis hermanos con la sangre de Jesús. Cubrimos nuestras puertas y nuestras posiciones con la sangre de Jesús. Vencemos al diablo mediante la sangre de Jesús. Rociamos la sangre de Jesús y recibimos gracia y paz multiplicadas. Somos perfeccionados mediante la sangre del pacto eterno de nuestro Salvador. Tenemos la libertad para entrar en la presencia de Dios a través de su sangre. Nuestra conciencia está limpia de obras muertas para servir al Dios vivo por la sangre de Jesús. Como nuestro cuerpo es el cuerpo y vive en nosotros el cuerpo de Jesús y bebemos de su sangre. Somos redimidos por la sangre de Jesús y somos redimidos del poder del mal. Reprendemos a todos los espíritus que nos atormentan, espíritus de miedo, porque tenemos paz mediante la sangre de Jesús. Recibimos los beneficios del nuevo pacto mediante la sangre de nuestro Salvador Jesús. Recibimos salud y sanidad por la sangre de Jesús. Recibimos abundancia y prosperidad por la sangre de nuestro Salvador Jesús. Recibimos liberación por la sangre de Jesús. Recibimos la plenitud y la unción del Espíritu Santo por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús atestigua nuestra redención y nuestra salvación. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Jesús resistió hasta la sangre y su sangre nos da a nosotros la victoria. Reprendemos y echamos afuera todo espíritu de culpa, vergüenza y condenación por la sangre de Jesús. Rompemos el poder del pecado y la iniquidad en la vida mediante la sangre de Jesús. Nuestros corazones son rociados con la sangre de Jesús y purificados de toda mala conciencia. Padre Santo, atamos a Satanás, el acusador de nuestros hermanos, por la sangre poderosa de nuestro Dios, Padre Santo Jesús Todopoderoso. Ordenamos a todos los acusadores que salgan por la sangre de nuestro glorioso Jesús.
Reprendemos y echamos afuera a todos los espíritus de calumnia y acusación por la sangre de nuestro Padre Celestial, Jesús, Dios Todopoderoso. Jehová, desatamos la voz de la sangre en contra de los demonios y espíritus malignos que nos acusan y nos condenan por la sangre de nuestro Salvador Jesús. La gloria sea para nuestro Señor. Vamos con Levítico. Video número 39. Leer Levítico puede resultar abrumador. La clave para escuchar el mensaje del libro es verlo en su contexto. El entorno inmediato proviene del libro de Éxodo. El Dios del antiguo Israel ha librado al pueblo de la esclavitud de Egipto en Sinaí. Dios y el pueblo forjan una relación, un pacto. Dios procede a instruir al pueblo a través de su mediador Moisés sobre cómo vivir como pueblo del Dios del pacto. Y un componente significativo de esa instrucción tiene que ver con la adoración. Tal instrucción se presenta en forma de un bloque de material que comienza en Éxodo 25 y continúa a lo largo de Levítico y la primera parte de Números. Levítico consta de 4 secciones principales. 1. Manual de sacrificios, capítulos 1-7. 2. Adoración en el tabernáculo, capítulo 8-10. 3. Manual de pureza, capítulos 11-16. 4. Código de santidad, capítulos 17-27. La adoración en el tabernáculo se trata en los capítulos 8 al 10. Los primeros capítulos de Levítico ofrecen instrucción sobre los sacrificios que deben ofrecerse en esta adoración. En el resto del libro trata sobre la preparación para ella, dentro de un marco de instrucción sobre la adoración. Levítico revela varios temas recurrentes: presente y santo. El primer tema es la presencia de Dios. La realidad primaria que impregna todo Levítico es que Dios está verdaderamente presente con el pueblo. El comienzo del libro sugiere que sus palabras son revelación divina y el santuario, con la presencia de Jehová en él, es el centro del texto. La realidad de la presencia de Dios está siempre bajo la superficie del libro. Él está verdaderamente con su pueblo. Está presente, es santa, maravillosa, vivificadora y peligrosa. Tal visión de la presencia del Señor refleja un punto de vista holístico sobre la vida. Vea también el ensayo sobre la vida con Dios para esta sección de la Biblia, el pueblo de Dios en el Éxodo, página 87-91. El hecho de que Dios presente junto al antiguo Israel es un Dios santo, es un segundo tema. El Señor es apartado, no hay otro como Él. Así como Dios es diferente, el Israel antiguo debe ser diferente, porque es el pueblo de Dios. En Levítico, santidad se utiliza menos como un término separatista que como un término positivo en relación con Dios. El antiguo Israel debe reflejar la santidad del Señor, distinguirse como pueblo de Dios. Este es el testimonio de Israel a las naciones. Levítico aplica este punto de vista a diversos temas relacionados con la forma de vivir. Las instrucciones sobre la santidad, a su vez, sostiene la vida y la fe. El pueblo es llamado a la santidad. Sobre esta premisa, el Dios santo continuará presente y les dará vida, aunque a los lectores contemporáneos quizás les resulten extraños los peligros relativos a la santidad de la divina presencia. Levítico nos recuerda cuán extraordinario es Dios y que la adoración puede ser realmente peligrosa.
Los adoradores podían darse cuenta de que el Dios de toda la creación está presente y sentirse conmovidos por la realidad. Las oraciones podrían llevarnos a darnos cuenta de que ciertos comportamientos son errados y debemos ponerle fin. La lectura de las Escrituras podrían llevarnos a la dolorosa comprensión de que hemos invertido nuestra vida en cosas equivocadas. La adoración podría afectarnos de manera que no esperamos. Ella puede transformar toda una vida, aunque el encuentro con el Dios vivo en adoración no debería alterarnos, alienarnos ni ser inaccesible. Este libro deja perfectamente claro que ser confrontado por el Dios vivo no siempre es cómodo o fácilmente comprensible. El viaje de fe no es simplemente cómodo. Sería muy beneficioso que las iglesias y las personas adoptaran este punto de vista. Pureza y sacrificio. Un tercer tema en Levítico es la pureza. Aquí el mundo se divide entre aquellas cosas que son santas y las que son comunes. Lo santo está dedicado a Dios, tabernáculo, sacerdotes, muebles, vasos, etc. Las cosas comunes están divididas en dos subcategorías: limpias e inmundas, o puras e impuras. Lo que es limpio puede llegar a ser santo, pero lo impuro y lo santo debe mantenerse separado. Mezclarlos es peligroso, por lo que lo limpio está tolerado y lo inmundo está prohibido. Además, la pureza es contagiosa. Levítico trata de ayudar a las personas a evitar la impureza porque las descalifica para la adoración. La explosiva mezcla de lo santo y lo impuro debe evitarse. El elemento fundamental para tratar con la impureza, el sacrificio, constituye el cuarto tema. Las siguientes sugerencias pueden ser útiles para comprender los sacrificios que se describen en Levítico. Primero, el sacrificio puede ser visto como un regalo, con una clase de regalo. El dador reconoce lo que viene de Dios y le devuelve parte de ello con otra clase de regalo. El dador busca el favor del Señor. La ofrenda de grano de Levítico 2 es un regalo. La noción de comunión también subyace en el sacrificio. La comunión y la relación con Dios y con los otros miembros de la comunidad se enriquecen en la comida sacrificial. Tal comida estaría relacionado con la ofrenda de paz en Levítico 3. Otros sacrificios de este libro están relacionados con la expiación. Levítico 1, 4, 5. Su propósito es restaurar una relación que se ha fracturado. El sacrificio restaura la relación de pacto y mantiene bajo control el caos y la perturbación social. Quienes entran en el caos pueden retornar al ámbito de la limpieza por medio de rituales de incorporación, entre ellos el sacrificio. Los escritores de Levítico dan por descontado que el pecado y la impureza entran en juego e interrumpirán la relación con Dios, y por ello proveen un medio para reparar esa relación. Por tanto, el sacrificio es centrar en la relación entre el Señor y la congregación. Uno trae un sacrificio y el acontecimiento crucial es la muerte del animal sacrificado y el traspaso de la vida del animal del mundo humano al divino. El beneficio es para el donante, que se identifica con el sacrificio. Cuando el animal es sacrificado, se derrama su sangre y la vida está en la sangre. Por ello, el donante da esa vida a Dios, un acto arriesgado, ya que ésta pertenece a Él y solo debe ser quitada por Dios. Jehová misteriosamente honra este acto y limpia, y la relación vuelve a comenzar. Levítico describe el ritual de los sacrificios, aunque el texto no solo habla de actos externos, sino
que da por descontada una motivación interna para la expiación de que se efectúa por medio de este costoso sacrificio de un animal. Por tanto, el sacrificio es una forma fundamental en la que Dios está con su pueblo a lo largo de este libro. Pacto y creación. Estos temas centrales de presencia, santidad, pureza y sacrificio son puestos en un contexto literario en Levítico. Podríamos recordar cómo el libro se relaciona con lo que viene antes, el Éxodo. Levítico es parte de la instrucción del pacto sinaítico. El libro es un regalo de Dios para instruir sobre cómo se estructura esta comunidad de pacto. No es legalista en el sentido de proveer al pueblo una forma de ganar el favor de Dios, más bien es una respuesta multifacética del pueblo a Dios. Este libro es una pieza de teología de pacto. El libro también está relacionado con un contexto más amplio. Algunos comentaristas han señalado paralelos entre la creación del mundo en Génesis 1 y la construcción del tabernáculo en Éxodo. El tabernáculo contiene varios símbolos de la creación. Tan pronto se inauguran los sacrificios en el tabernáculo, surge un problema en Levítico 10, cuando los hijos de Aarón ofrecen fuego extraño ante Jehová. Los capítulos 11 al 16 del libro instruyen sobre cómo restaurar el orden creado en el tabernáculo. Por tanto, podíamos ver la adoración en el tabernáculo con su sacrificio y purificación como un medio de corregir el orden de la creación cuando lo fracturan los efectos del pecado y la impureza. Tanto el pecado como la creación subyacen en Levítico. Leer Levítico hoy. Levítico es una lectura difícil para lectores contemporáneos. Requiere que nos sumerjamos en un documento muy alejado de nuestra cultura. Por tanto, es importante conocer las estructuras culturales que generaron el libro, su forma literaria y sus perspectivas teológicas. Parece claro que un propósito principal de este libro es expresar el punto de vista sacerdotal de la vida con el antiguo Israel. Presenta instrucción para esa comunidad como un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19:6. Los escritores que transmitieron la transmisión de Levítico mostraron su visión del orden del mundo y la recomendaron ante su comunidad. Tal orden nos ofrece muchas cosas. 1. Un mundo con la adoración de un Dios extraordinario en su centro. Un mundo moldeado por nuestra identidad como el pueblo de Dios. Un mundo que ofrece esperanza para retomar el curso cuando las estructuras de la comunidad se fracturan. Un mundo con un santo respeto por la vida y la creación. Podemos beneficiarnos con un diálogo en este punto de vista sobre la vida y el mundo. Vivimos en un mundo en el que el centro de la desdibujado, sino desintegrado, la ecología y la comunidad sufren. Las personas buscan identidad y esperanza. Levítico aún tiene algo que decir a los lectores contemporáneos. El libro también presenta un relato de fe que puede moldear a las siguientes generaciones. Llama a la comunidad a amar a Dios en santidad y amar al prójimo como uno mismo, un tema al que volveremos con frecuencia en las Escrituras. William H. Wegener. Continuamos con la nube sobre el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba.
Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en toda su jornada. Nuestra respuesta: ¿por qué o por qué no vea también el índice de disciplinas espirituales? Los holocaustos. 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, le ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollarán el holocausto y lo dividirán en sus piezas, y los hijos sacerdotes Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavarán con aguas los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o las cabras, macho sin defecto le ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar, delante de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con sus cabezas y las grosuras de sus intestinos. Y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua. Y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para jóvenes fuera para Jehová fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote le ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar. Y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, porque la leña que estará en el fuego holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Las ofrendas. 2. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y del aceite con todo incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofrecieras ofrenda de sartén,
será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdocio, el cual la llevará al altar, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreceréis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofrecerás a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas las ofrendas tuyas ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda, y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del ganado desmenuzado y del aceite con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Ofrendas de paz. 3. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano derecha en la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Mas si de oveja fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerán por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas, asimismo los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerán de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Vianda es ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades donde quiera que habitéis.
que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Ofrenda por el pecado. 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de ella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita el buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote le hará arder sobre el altar del holocausto, y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, su intestino y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueron culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrá perdón, y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará. Como quemó el primer becerro, expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto. Delante de Jehová es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón.
Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote le hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto, traerá y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, por su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. 5. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuera testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no supiere, sea inmunda, y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre prefiere con juramento, y él no entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de esas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto, y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y la arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro lado, holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá por ofrenda la 10ª parte de un efá de flor, la harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y serán perdonados. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Momentos de reflexión. 1:1.
Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. El versículo inicial presenta al libro de Levítico como una instrucción divinamente inspirada. El tabernáculo es donde la comunidad de fe del antiguo Israel se encontraba con la esperanza de tener contacto con el Dios vivificador. Los capítulos 1 al 7 constituyen un manual de sacrificio. 1-2. Cuando algunos de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestras ofrendas. Los primeros capítulos de Levítico son para toda la comunidad de fe, todo el pueblo del antiguo Israel. La palabra que se utiliza para hacer referencia a los animales generalmente se refiere a animales domésticos, no salvajes, ganado vacuno o ovino o caprino. El sacrificio de estos animales era costoso para los antiguos israelitas. La carne era un raro lujo en este mundo. La ofrenda debía ser genuinamente sacrificial. La antigua práctica israelita de sacrificar animales ilustra a la naturaleza sacrificial de una vida de fe. La fe genuina es, en un sentido real, un compromiso, es dar nuestra vida a Dios, es costosa. 1.3. Sin defecto. El animal, un toro joven, debe ser enteramente sin defecto. La calidad inmaculada de animal demuestra la seriedad del sacrificio. A Dios se le debe ofrecer lo mejor. 1.9. Holocausto es ofrenda encendida de olor, grato para Jehová. El holocausto o ofrenda quemada, versículo 2.17, en la cual se consuma todo el animal sobre el altar, era el más común de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Simbolizaba el compromiso de toda la vida de la persona con Dios y era un sacrificio para expiación. Levítico parte de las bases de que el Señor y el antiguo Israel están en una relación de pacto y que esa relación será rota por los efectos del pecado y la impureza. Este sacrificio brinda la posibilidad de restaurar la relación entre las personas y Dios. El objetivo del ritual es dar la ofrenda, el aroma fragante a Dios, con la esperanza de que Él otorgue la expiación. La preocupación del texto es regular el ritual de manera que sea aceptable al Señor. Los temas de Levítico 1 también aparecen en el Nuevo Testamento, 1 Juan 1:5-10 y compromiso total, Mateo 10:34-39, Hebreos 13:15-16. También es de central importancia la crucifixión como máximo sacrificio otorgado de expiación, Marcos 10:45, Efesios 5:2-1, Pedro 1:18-19. La formación espiritual tiene que ver con la profundización y la maduración de la relación de la persona con Dios. El pecado es el gran obstáculo para esa relación. Como consecuencia, el arrepentimiento y el perdón son partes importantes de nuestro viaje hacia la madurez espiritual. 1:14. Holocausto de aves. El sacrificio de aves está pensado para quienes no tienen dinero para pagar un sacrificio de ganado. 2:1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, la oblación u ofrenda de grano sugiere que el sacrificio es un regalo, como reconoce que los granos de la comida diaria son un regalo de Dios. 2:13. La sal del pacto de tu Dios. La sal era el principal conservante del antiguo cercano oriente. La diferencia a la sal hace énfasis en la naturaleza permanente del pacto de Dios con el antiguo Israel. La sal sazonaba y preservaba la ofrenda de grano. Su calidad como conservante la asocia con una relación de pacto conservada o irrevocable. 3:1. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz. El sacrificio de paz, versículo 1:17, concluye con adoración.
y con la familia o amigos uniéndose en una sagrada comida de la carne que no se ha quemado en el altar. La comida era una representación del pacto. Dios estaba presente en esta comida de comunión y así se profundiza la relación entre Dios y la comunidad. Los cristianos suelen hablar de gozosas comidas comunitarias como las que se relacionaban con el sacrificio de paz, aunque este nombre no se utiliza en el Nuevo Testamento. En la última cena Jesús se refiere a la sangre del nuevo pacto, una referencia al sistema levítico de sacrificios, el nuevo pacto de gozo a la comunión. Aunque en gran medida experimentamos nuestra vida espiritual como individuos, nuestro crecimiento espiritual se produce dentro de una comunidad de creyentes. La comunidad es esencial para la formación espiritual. 4, 5, 7. Tomará de la sangre. El uso de la sangre distingue a la ofrenda por el pecado u ofrenda de purificación. Aquí la sangre es un agente purificador, una especie de detergente santo. Los lectores modernos deben esforzarse aquí por entender un texto, escribirlo en una cultura diferente. El uso de la sangre podría conjurar imágenes desagradables para nosotros, pero en el antiguo Israel la sangre del sacrificio tenía un efecto de limpieza sagrado. Este efecto limpiador es básico para el ritual porque representa la restauración de la sanidad para el pueblo. La ofrenda de purificación ilustra que solucionar el pecado es una parte importante de la formación espiritual. 4:20. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Dios perdona a los adoradores y restaura la relación divino-humano. Dios deja la cuenta en cero para la congregación. Por consiguiente, Dios permanece presente para dar vida a la comunidad y estabilidad al orden creado. 4, 22, 26. Cuando pecare un jefe, es sabido que los líderes de la comunidad se equivocarán y pecarán, pero hay formas establecidas para restaurar la relación del líder con Dios y con la comunidad. Nuestra respuesta. 5:5. Confesión. En los versículos 1-4, los israelitas reciben la orden de confesar su pecado. Si han sido culpables de negarse a testificar, aunque podían haberlo hecho. Si han tocado cosas inmundas, si han tocado a un humano inmundo o han pronunciado un juramento apresurado, todo esto aun cuando no tuviera conocimiento de que estaban actuando mal. Recuerden algún momento de su vida, querido hermano, en que hizo algo y solo después se enteró de que eso estaba mal. Tómese unos momentos para confesar esa acción a Dios ahora. Vea también el índice de disciplinas espirituales. 5, 6, 13. Como ofrenda de expiación. La perspectiva subyacente es que Dios es santo y no soporta habitar en medio de los efectos de pecado y la impureza. No obstante, desea estar presente en la comunidad para dar vida. El manual de sacrificios extiende que la comunidad fracturará la relación con Dios por el pecado y la impureza, pero este rito de purificación brinda una forma de que la comunidad limpie el santuario como lugar de morada divina. El Señor pondrá entonces continuar presente y bendecir a la comunidad del pacto. El peligro es perder la presencia divina y por consiguiente perder la vida plena, pero el acto de purificación hace posible retornar a la plenitud de vida en la relación con Dios. La ofrenda de expiación parece extraña a los creyentes accidentales actuales, pero es en realidad una provisión de la gracia divina para la comunidad de fe. El Nuevo Testamento usa imágenes
del rito de purificación, especialmente la significación de la sangre como agente de limpieza para interpretar la crucifixión en Hebreos 9, 10, 13 y 1 Juan 1, 7. El acontecimiento de Cristo completa la eficacia vivificadora del sacrificio. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes y su espíritu. Amén.